voy a estudiar los límites de esta función, que en este caso es una recta, es una función lineal, pero independientemente de eso, si no lo recuerdo, o sea, vamos a hacer la lectura de cómo se define el límite. El límite es el comportamiento de la curva, el estudio, con respecto a esta condición de x, por ejemplo acá para los x que van creciendo, es decir, hacia más infinito, ¿sí? Siempre cuando estudie hacia más infinito o hacia menos infinito va a ser hacia afuera este límite. Entonces, digamos, cuando tiende a crecer x, ¿qué le pasa a mi curva con respecto a y? Con respecto a y tiende a más infinito, a la parte positiva de la y. En cambio, cuando tiende a menos infinito, o sea, para este sector, observo la curva cómo se comporta hacia afuera y va a ser hacia la parte negativa de y, por eso es menos infinito. En cambio, cuando yo quiero estudiar, por ejemplo, con respecto a un punto, acá elegí 0 para poder definirlo, tengo que estudiar los límites laterales. ¿Y qué quiere decir? Voy a estudiar hacia adentro esta función, este menos va a representar el lado izquierdo y este más el lado derecho. Entonces me posiciono en la curva, por ejemplo, en el caso del más, hacia adentro, ¿sí? Del lado derecho, del lado positivo. Con respecto a 0, ¿sí? El valor que tiende ahí es 0. Y del lado, y del lado izquierdo también va a suceder lo mismo, ¿no? Con respecto a y se va a acercar a 0. Entonces acá podemos definir que el límite existe, ¿sí? Y que sería 0, porque tanto por derecha como por izquierda coincide. A veces solamente te va a pedir este o este, no necesariamente evaluar los dos para poder definir la respuesta. Vamos a ver acá. Con respecto a esta función, si yo tengo un más y este más infinito, es decir, hacia afuera dijimos, ¿no? Menos infinito hacia afuera, pero la parte negativa. Entonces, tengo que observar cómo se comporta la curva con respecto a y. Entonces, cuando tiende a más infinito, la curva, ¿a qué valor de y se acerca? En este caso, a 0. Y del lado izquierdo, ¿sí? También se va a acercar al valor de 0. Porque fíjense que no lo va a traspasar la función. ¿Sí? Va a quedar ahí y se va acercando lentamente. Ahora, con respecto, por ejemplo, a 0, el positivo dijimos que era el lado derecho. Entonces, el lado derecho, para adentro, la curva tiende a menos infinito de y. Y el lado izquierdo, hacia 0, ¿sí? Es decir, hacia adentro, va a ser también a menos infinito. Entonces acá podemos definir que este límite, como coincide, va a ser menos infinito. Después tenemos otras funciones, como por ejemplo las funciones por partes. A ver, si yo tengo el 3, del lado derecho es esto. Entonces me posiciono en 3 del lado derecho, fíjense, yo acá hice unas flechitas. ¿A qué valor de y me acerco? A 3. Y a 3 por izquierda, ¿sí? Del este lado de la izquierda, con respecto al 3, ¿qué valor de y voy a obtener? 1,5. En este caso, si tendría que definir el límite con respecto a 3, no existiría porque no coincide, ¿sí? Pero por derecha y por izquierda tendríamos una respuesta. Ahora, cuando es más infinito, fíjense, hacia afuera era, ¿no? Fíjense, hacia afuera, me subo a la curva y va hacia dónde, a más infinito. Y cuando tiende a menos infinito, es decir, para la parte negativa, hacia afuera, con respecto a y, ¿a qué valor se acerca? A más infinito. O sea, acá en este caso ambos coinciden. Después acá tenemos una función homográfica, ¿sí? Fíjense, dijimos hacia afuera más infinito y menos infinito. Más infinito hacia el lado derecho, se acerca a 0. Y menos infinito se acerca a este valor de y, que es 0. Ahora, cuando estudiamos con respecto a un punto, en este caso, por ejemplo, 1, el más era del lado derecho, hacia adentro. Entonces, observo cómo se comporta la curva hacia el más infinito. Y si observo cómo del lado negativo, ¿sí? Cómo se comporta con respecto a 1, va a ser menos infinito. Si acá deberíamos definir el 1, como es más y es menos, directamente se pone infinito. Porque no es que tiende a todo hacia arriba o toda la curva hacia abajo, sino ambas partes.